Bienvenido a Más que Teclas, el canal donde hablamos de tecnología para todos los públicos, y en esta ocasión vengo a hablaros de una chuche tecnológica compatible con el entorno Xiaomi Mi Jia. Como sabéis, entorno Xiaomi Mi Jia, entorno que nos permite domotizar nuestra vivienda. Pues resulta que hace unos meses vi este videoportero, el Xiaomi Smart Doorbell, un producto que me llamó mucho la atención y que he querido traer aquí para vosotros al canal. Así que nada, si queréis saber cómo es este videoportero inteligente, no os perdáis el vídeo. Bien, ahora que ya habéis visto lo que nos vamos a encontrar dentro del paquete de este videoportero inteligente Xiaomi Smart Doorbell, os voy a comentar como siempre cuáles son sus principales características para luego más tarde hacer una conclusión de lo que me ha parecido. Bueno, este videoportero o timbre inteligente está compuesto de dos accesorios. El primero de ellos es donde va incrustada la cámara y el pulsador y que va a ir colocado en el exterior de nuestra vivienda. Y el segundo es el propio timbre que va a ir colocado en el interior de nuestra vivienda y es el que nos va a avisar cuando alguien llame a la puerta. Una de las cosas que me llamó mucho la atención al sacarlos de la caja es que ambos accesorios son mucho más grandes de los que yo pensaba. La colocación e instalación en casa, que es una de las cosas que normalmente preocupan en este tipo de accesorios, es muy sencilla. Lo que es la cámara va sujeta por una peana de plástico que puede ir colocada en la puerta principal o en la pared de nuestra casa a través de una pegatina 3M o también un sistema de anclaje con 4 tornillos. Una vez que hemos colocado esta peana de plástico en la puerta o pared, simplemente tenemos que colgar el videoporterito hasta que haga un clic y queda perfectamente sujeto. Una vez colocado, si quisiéramos separar el videoportero de la peana de plástico, o por ejemplo cargarlo o resetearlo, hemos de meter la herramienta esta que parece un clip por uno de los dos orificios que tiene en la parte superior, concretamente por el orificio grande. Tiene otro pequeñito que no debéis confundir, no metáis el clip por ahí porque ese es el micrófono y os podéis cargar el videoportero. Presionamos un poquito y tiramos hacia arriba y sale sin problema. Y una vez que hemos colocado el portero en lo que es la parte exterior de la vivienda, el timbre lo podemos enchufar a través de un adaptador GoComa a cualquiera de los enchufes que tengamos en casa. Yo, por ejemplo, ahora mismo lo tengo puesto en el salón, que es normalmente el sitio donde solemos estar prácticamente todo el día. Ahora que ya sabemos cómo se coloca, comentaros las principales especificaciones técnicas del videoportero, entre las que destacan, por ejemplo, la cámara. Tiene una cámara con una resolución 1920 x 1080, es decir, una resolución Full HD que se ve bastante bien tanto en condiciones de alta luminosidad como baja luminosidad. Además, lo que es la batería del videoportero, porque el timbre va conectado a la corriente eléctrica, es deciros que tiene una capacidad de 2000 mAh. No hay cifras oficiales por parte del fabricante. Yo he utilizado un medidor que tengo en casa para saber esta cifra. Eso sí, comentaros que tiene una autonomía bastante buena. Yo lo cargué cuando lo recibí hace unas 3 semanas, un mes o por ahí. No lo he vuelto a cargar y sigue teniendo batería. Luego, otra de las cosas muy chulas que tiene es el ángulo de visión tan grande, es decir, 122 grados de ángulo de visión, con lo cual vemos toda la calle con total nitidez. Aparte de lo que es el ángulo de visión, la cámara incorpora una detección de personas de hasta 3 metros de distancia y un ángulo de detección de 110 grados, con lo cual nos va a dar suficiente ángulo para detectar a todo el mundo y evitar que alguien se pudiera colocar en un lado de la puerta sin ser visto. Además, una cosa muy chula es que cuando la cámara detecta que hay una presencia que se está acercando, el aro que tiene justo bordeando lo que es el pulsador del timbre se enciende en un color blanco, y esto, por ejemplo, si es de noche está muy bien porque así la persona que va a tu casa pues puede ver justo el botoncito para poder pulsar y llamar al timbre. Hablando de noche, también la cámara incorpora visión nocturna por infrarrojos, que además se ve bastante bien. Y luego otra cosa es que desde la aplicación del teléfono móvil podemos activar
activar una alerta antirrobo, de forma que si alguien llega a tu casa y quita el videoportero de lo que es la peana de plástico, te va a mandar una notificación al teléfono móvil para informarte de ello. No es que sea la panacea, nos lo quitarían porque no nos daría posiblemente tiempo a salir a por él, pero bueno, es una medida de protección que tiene. El sistema este de videoportero se conecta directamente a la wifi de casa, no necesitamos ningún puente, ningún gateway ni nada, y se va a integrar todo dentro de lo que es el ecosistema Mi Hía, es decir, aplicación Xiaomi Mi Home, disponible tanto en Android como en iOS. Eso sí, en esta aplicación ya sabéis que la mayoría de las cosas funcionan en servidor chino y esta no se salva de ello. Si intentáis utilizar un servidor que no sea el chino, por ejemplo europeo u otro servidor, no os va a funcionar porque no aparece y no la vais a poder emparejar. Desde la aplicación Xiaomi Mi Home nos ofrecen un sistema de grabación en la nube que es gratuito durante 3 días y luego aparte nos dan un plan premium que nos permite también, digamos, subir grabaciones encriptadas. Yo no lo he probado, no sé muy bien cómo funciona, pero os lo comento porque ahí lo tenéis. A través de dicha aplicación también podríamos utilizar este videoportero como intercomunicador. Es decir, nosotros, por ejemplo, si alguien llega a la puerta de casa, llama al timbre, nos llega una notificación al teléfono móvil, nosotros en la aplicación lo que podríamos hacer es hablar directamente con esta persona, la persona nos oiría a través del altavoz del videoportero y también como integra un micrófono, nosotros lo oiríamos a él a través del teléfono móvil. Esto funciona tanto en la wifi de casa como estando fuera, gracias a la cuenta de Xiaomi con la que está vinculada. Desde esta aplicación también podríamos ver historial de mensajes, estadísticas, podríamos configurar automatizaciones con otros dispositivos que tenemos en casa de Xiaomi, de forma que, por ejemplo, si alguien llama a la puerta se encienda una luz, es decir, cualquier cosa que se nos ocurra. Además, desde la aplicación también podríamos controlar lo que es el volumen del videoportero y el tono de sonido que queremos utilizar. Tenemos una lista de tonos y podemos elegir entre, creo que son 8 o 10 tonos distintos. Esto también lo podemos hacer en el timbre, pero en el timbre se hace a través de 2 botones, uno de volumen y otro de selección de tono, y no a través de la aplicación. También así podríamos adaptar dicho timbre a lo que son nuestras preferencias de audio en casa. Bueno, y ahora como siempre os voy a comentar qué es lo que más me ha gustado y qué es lo que menos me ha gustado, en este caso de este videoportero inteligente Xiaomi. Me ha gustado mucho que es muy fácil de colocar en casa, como ya habéis visto en el vídeo. También me ha gustado mucho que tiene un alto nivel de volumen, tanto lo que es el videoportero como en especial, y lo más interesante, el timbre, con lo cual si estoy en cualquier parte de casa lo escucho sin problema. Mi casa es relativamente grande y es una de las cosas que más me inquietaban. Luego también me ha sorprendido bastante la autonomía de batería, porque yo pensé que igual tenemos que estar cada 2x3 quitando el videoportero, cargándolo, etcétera, que por cierto se carga a través de un puerto micro USB, pero no, nos aguanta un mes largo sin problema. Bueno, y luego por último el precio. Tiene un precio de unos 50 euros, os voy a dejar el enlace de compra en las notas del vídeo por si queréis haceros de uno, pero hay, amigos, los contras. Ahora voy a hablar de lo que no me ha gustado y voy a emitir un veredicto. No me ha gustado que no sea impermeable, es decir, este videoportero no se puede poner en un sitio donde, por ejemplo, le esté cayendo agua de lluvia en el exterior de nuestra casa, en un jardín, y eso para mí es un impedimento. Luego tampoco me ha gustado el sistema antirrobo que tiene, porque es que te lo pueden quitar muy fácilmente. Este sistema de meter un clip y extraerlo de la base, como que podrían haberse esmerado y haberse inventado algo mejor. Y por último, lo que menos me ha gustado, lo que menos me ha gustado es el servidor. El servidor va súper lento, es decir, prácticamente tarda un minuto y medio en poder coger imagen una vez que alguien llama, porque en teoría cuando alguien llama te mandan una notificación al teléfono móvil, cosa que tampoco funciona, y ahí en el teléfono móvil, en la aplicación Xiaomi Mi Home, veríamos quién nos llama, y eso es que tarda un montón, es decir, prácticamente es inusable. Y a partir de ahí, como esto no mejore, como no hagan un cambio en los servidores o un cambio en el firmware o no sé qué, pues a la pregunta del millón, si lo recomiendas o no, a día de hoy no lo recomiendo. No recomiendo este videoportero, salvo que queráis tener por 50 euros un timbre inalámbrico, que eso sí que funciona perfectamente. Bueno, pues nada, hasta aquí mi análisis de este videoportero Xiaomi. Si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta, suscríbete al canal y marca la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo te llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta entonces, un saludo.